Como que en estos momentos el coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, ofrece una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que dice. Ernestina Godoy Ramos, les informamos sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión por demás relevante, misma que fue solicitada y obtenida por el Ministerio Público, derivado de la información aportada por Miguel Ángel N., quien actualmente se encuentra bajo proceso penal. Por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, la noche de ayer fue aprehendido en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, Julio César N., quien se desempeñó como servidor público en la pasada Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Los trabajos de inteligencia, análisis táctico y campo por parte de agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, permitieron ubicar a esta persona en la citada alcaldía y una vez que se verificó que se trataba de la misma persona con el mandamiento judicial vigente, fue trasladado al reclusorio preventivo Varonil Norte. Como se recordará, a Julio César N., otrora coordinador general de gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en septiembre de 2019, la Secretaría de la Contraloría resolvió inhabilitarlo por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público junto con otros 2 servidores públicos por incurrir en irregularidades como la venta y asignación ilegal de bodegas en la central de abasto. Julio César N. también se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos por su probable participación en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos y en otra más iniciada por la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa por su probable participación en la comisión del delito de daño de propiedad ajena. Con base en las investigaciones hechas a la evolución patrimonial del aprehendido, los bienes con los que cuentan y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. Es posible que una parte de los recursos obtenidos por dicha persona tengan su origen en el impuesto sobre la renta aportado por trabajadores y trabajadoras de la administración pública de la ciudad. Derivado de las investigaciones desarrolladas, fueron localizadas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México 5 bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento que no están contemplados en declaraciones patrimoniales. 3 de ellos y el estacionamiento ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón y los otros 2 en la alcaldía Benito Juárez. En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además, existe registro de una razón social y 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses. Respecto a los bienes inmuebles señalados, el único que se encuentra documentado a nombre de Julio César N. es uno que está ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Por otra parte, es importante mencionar que de la información aportada por Miguel Ángel N., se cuenta con datos relevantes de otras personas servidoras públicas relacionadas con la posible comisión de hechos con apariencia de delito que en su momento y en cuando los tiempos jurídicos lo permitan, lo daremos a conocer. El combate a la impunidad y a la corrupción es una función esencial y prioritaria para la Fiscalía y para la sociedad entera. Esta Fiscalía reitera que toda y todo servidor o ex servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones y quien se aparte de estos principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden. Muchas gracias. El mensaje del vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y así fue como elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General Capitalina cumplimentaron anoche la orden de aprehensión en contra de Julio N., quien fue servidor público durante la pasada administración de la Ciudad de México. Señor Julio César Serna Chávez, se le está cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a declarar y en caso de no hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención.
Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante un juez de control, según sea el caso. ¿Comprendió usted sus derechos? Claramente. Lo informamos en este espacio, así fue como elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron anoche la orden de aprehensión en contra de Julio N., quien fungió como jefe de gabinete durante la pasada administración capitalina. César Serna Chávez se le está cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a declarar y en caso de no hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante un juez de control, según sea el caso. ¿Comprendió usted sus derechos? Claramente. Por su parte, así fue como el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dio los detalles de esta detención. Ramos, les informamos sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión por demás relevante, misma que fue solicitada y obtenida por el Ministerio Público, derivado de la información aportada por Miguel Ángel N., quien actualmente se encuentra bajo proceso penal. Por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, la noche de ayer fue aprehendido en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, Julio César N., quien se desempeñó como servidor público en la pasada Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Los trabajos de inteligencia, análisis táctico y campo por parte de agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos permitieron ubicar a esta persona en la citada alcaldía y una vez que se verificó que se trataba de la misma persona con el mandamiento judicial vigente, fue trasladado al reclusorio preventivo Varonil Norte. Como se recordará, a Julio César N., otrora coordinador general de gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en septiembre de 2019, la Secretaría de la Contraloría resolvió inhabilitarlo por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público junto con otros 2 servidores públicos por incurrir en irregularidades como la venta y asignación ilegal de bodegas en la central de abasto. Julio César N. también se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por servidores públicos por su probable participación en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos y en otra más iniciada por la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa por su probable participación en la comisión del delito de daño de propiedad ajena. Con base en las investigaciones hechas a la evolución patrimonial del aprehendido, los bienes con los que cuentan y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. Es posible que una parte de los recursos obtenidos por dicha persona tengan su origen en el impuesto sobre la renta aportado por trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública de la ciudad. Derivado de las investigaciones desarrolladas, fueron localizadas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México 5 bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento que no están contemplados en declaraciones patrimoniales. 3 de ellos y el estacionamiento ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón y los otros 2 en la alcaldía Benito Juárez. En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además, existe registro de una razón social y 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses. Respecto a los bienes inmuebles señalados, el único que se encuentra documentado a nombre de Julio César N. es uno que está ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Por otra parte, es importante mencionar que de la información aportada por Miguel Ángel N.,
se cuenta con datos relevantes de otras personas servidoras públicas relacionadas con la posible comisión de hechos con apariencia de delito que en su momento y en cuando los tiempos jurídicos lo permitan, lo daremos a conocer. El combate a la impunidad y a la corrupción es una función esencial y prioritaria para la Fiscalía y para la sociedad entera. Esta Fiscalía reitera que toda y todo servidor o ex servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones y quien se aparte de estos principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden. Muchas gracias.